En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal? Muy buenos días. Que la luz del Espíritu Santo repose sobre usted e toda a sua família. Damos início ao programa Hablando de Vida, o programa da Igreja Universal do Reino de Deus aqui na isla de Bonaire. Le pido amablemente que se você quer orar com nós, deje preparado aí o vaso com água para o momento da oração. Hoje vamos fazer duas orações. Vamos a dar a oração primeiro para os fieles diezmistas, a bendição del poseedor, e depois a oração final do programa por todos aqueles que se comunicarem com nós. Eu quero abrir aqui o vidro onde está o aceite para começar a colocar os nomes de las pessoas que vamos estar unidos em oração aqui dentro do aceite. Dejo também à sua disposição as linhas telefônicas 717-9180 ou o WhatsApp 782-3314. O saludo especial a você que nos escuta também por Alfa 93.1 no FM e por você que nos está assistindo por nossa página del Facebook. Vamos a testemunhos. Vamos a testemunhos de pessoas que, através da fidelidade a Deus, hoje podem relatar suas vitórias. A possessão de Deus, a possessão da vitória. Tomaram possessão de suas vitórias quando decidiram separar o que pertencia a Deus. Vamos então a esse testemunho. Já regressamos orando com a bendição del poseedor. Mi vida estaba muy tranquila, yo no tenía ningún problema a pesar de tener dificultades en el trabajo, situaciones generales. Yo trabajaba en un despacho donde la comodidad, pues yo ya vivía con un sueldo, ya tenía una base estable en gastos para comprar ropa, para viajar, para vivir una vida normal, bien. Entonces, bueno, yo estaba acomodada a eso. Yo decido vencer mi miedo, decido caminar, dar un paso más y tomo la decisión de independizarme. Cuando yo me independizo, los primeros días pues yo tenía toda la fuerza, todas las ganas, toda esa situación de una persona que se quiere comer al mundo solita. Los primeros días me fue bien, el primer mes me fue muy bien, pero como pasaba el tiempo, pues yo veía las dificultades, los gastos que yo tenía que solventar ya no los podía cubrir con lo que yo estaba ganando. Poco a poco, pues mi estabilidad se fue deteriorando. Yo ya tenía que acudir a préstamos bancarios porque no podía cubrir económicamente lo que yo tenía, las necesidades generales de mi vida, de mi alimento, de mi ropa. La verdad, los préstamos llegó el tope de pagar. Yo no podía ni solventar una cantidad mínima mensual para yo pagar. Yo veía esa cantidad, una deuda de 200,000 pesos impagable en ese momento porque no tenía los medios. Me empiezo a caer en una depresión un poquito fuerte porque pues de tener una vida estable y bien, pasé a tener una vida económica muy fuerte porque yo nunca había pasado por eso, ya en una situación profesional. La gente me decía, oye, tienes todo para avanzar, para crecer, para salir adelante, pero yo no lo veía así. O sea, yo me veía una mujer un poco débil en ese tiempo. Hice un desafío con Dios. Tengo la respuesta de Dios en esa misma semana, con los clientes que yo obtuve, con las cotizaciones y asuntos que yo tenía
trabajados, me los autorizan y esa semana yo pude pagar esa deuda de 200,000 pesos. Yo sé que fue el resultado del desafío que yo hice con Dios. Un cliente fuerte que estaba cotizando mi servicio profesional me autorizó la apertura de un restaurante muy importante y ahorita tenemos un proyecto que va a ser a nivel internacional. Yo también me dedico al área de obras y ahorita tenemos algunas obras importantes de realizar, proyectos de construcción que yo no soy arquitecta, soy abogada, más Dios te da la condición, te abre la mente, te abre el entendimiento para que tú puedas salir adelante de una u otra forma. Entonces yo estoy muy contenta ahorita porque tengo muchos proyectos trabajados, están trabajando, estamos haciendo en pandemia lo que nunca hice a lo mejor en mi vida, donde yo estaba acomodada, donde yo tenía un sueldo. Ahorita yo en pandemia he hecho cosas que nunca hice y esa es una felicidad muy grande que yo tengo. Yo puedo solventar lo más importante que son mis gastos generales. Yo puedo darme el lujo de comprar donde yo quiero, vestir la ropa que yo quiero, a mi familia poderle dar a lo mejor algunas cosas. Yo tomo una decisión con mi vida espiritual también. Yo coloqué toda mi vida, dejé todo, abandoné todo, mi carácter, que yo tenía un carácter muy fuerte. Yo le pedí a Dios que me diera el carácter de una hija suya, porque si yo lo iba a representar, que yo quería representarlo con dignidad. Ahorita me siento plena, me siento feliz. Yo tengo una conexión con Dios que no existen palabras para platicar o para decir lo que yo tengo ahora con Dios. Yo tengo mucha felicidad. Mi nombre es Ana Lilia, soy abogada y emprendedora y hoy reconozco que tengo la bendición del Dios poseedor del cielo y de la tierra en mi vida. Senhor, mi Dios y Padre, en nombre de Jesús, oro por los fieles. Determino, Senhor Jesús, que puertas sean abiertas, a donde el fiel ponga la planta de los pies y las manos, ellos vengan a prosperar. Oh Dios, el poseedor del cielo y de la tierra, haga sus bendiciones llegar sobre los fieles. Cada persona que mi Dios sube en su altar, com a obediência, com a fidelidade, como Abraão, eu determino portas abertas, caminhos abertos, prosperidade, êxito e vitória. Usted que és fiel, levante suas manos aí em sua casa, em seu trabalho e diga comigo: Senhor Jesus, la bendição está comigo, la bendição del poseedor está em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Sejam bendecidos, assim como Deus deu a bendição para Abraão, quando Abraão separou os dízimos de todo. A usted que és fiel, reciba aí onde você está a bendição del poseedor. Aonde você empreenda, coloque as manos, os pés, a bendição del poseedor estará com usted. Deus le bendiga em nome de Jesus. Vamos então a essa pauta, escutando o que acontece em los dias domingo, a bendição del poseedor, na canção hermosa, e já damos continuidade ao programa Hablando de Vida. El poseedor. Obispos y pastores de varios continentes del mundo. América del Norte. All the way from America, USA, Houston, Texas. Oceanía. I am Bishop Flávio from New Zealand. I am speaking with you from Oceania continent. Asia. I'm coming to you here from the altar at the Universal Church in Hong Kong, China, in the continent of Asia. África. We are broadcasting from Park Station Cathedral here in Johannesburg in the African continent.
Europa. I'm here at the altar of our Universal Church in England, and we are part of the European continent. Y Jerusalén, en el Medio Oriente. Shalom to all of you. I am here in the Valley of Safef, in the old city of Salem, today Jerusalem. En una sola fe. Hacer que sea un poseedor. God of the Bible, in the name of Jesus Christ, we bless this oil. When this oil be mixed with the other olive oil, which the bishops they consecrate there in the country where they are, and this person receive this anointing, the blessing of the possessor, it will be, my God, upon them. We determine that new blessings will be acquired and will be established. And if there were any financial losses, you will help this person recover. When they receive this oil, they are going to be anointed with it. And they are going to receive the same anointing that was upon Abraham. Your people will receive this anointing upon the top of their heads in the month of November. And we determine, my Lord, as they are consecrated, may their cups overflow. We present to you so that you may consecrate it and bless with the same bless that Abraham had, the bless of the possessor. When this person, the faithful tithers, receive this anointing, my Lord, there will be no pandemics, no virus, no crisis, nothing that will stop this person. We consecrate this oil in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Todos aquellos que son fieles a Dios serán ungidos con el aceite del poseedor. Este domingo, a las 7:09 de la mañana, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria, Pariba, número 32. Si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres con cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar cada estrella que alumbra los negros de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive.
Si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Por muchas veces, usted puede pensar que Dios se ha olvidado de usted, porque las circunstancias contradicen su fe. En estos momentos difíciles, busque cerrar los ojos para toda adversidad y vea con los ojos de la fe las promesas de Dios. Esto acontece siempre que oramos. No desista de sus ideales. Los sueños que Dios sembró en su corazón, Él mismo los realizará. Todo es cuestión de tiempo. Recuerde, el Señor realiza los deseos del corazón de aquellos que de Él se agradan. La fe es esto, la fe es un pedazo de Dios en nosotros. Si tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, el Señor Jesús dijo que podríamos hacer muchas cosas, podíamos hacer lo que queremos a través de la fe. E daqui a alguns instantes hablaré sobre la fe. Eu quero que usted deje preparado el vaso con agua, já tenho el mío acá preparado para o momento de la oração final. E se você quer nossa ajuda, você pode comunicar-se com nós. Eu quero colocar aqui para a oração os nomes de José Luiz, os nomes de Lourdes Janes, também os nomes de Patrícia Martínez, também Lídia Jiménez e também o nome de Lari Moreno. São nomes que estamos colocando aqui para o momento da oração final. Tenho mais nomes acá: Graciela Martínez, Brian Murillo.
e também Sônia e Carlos. Pedi oração por Sônia e Carlos. José Luné, assim disse, Luné, e Celina Rojas. Daqui a alguns instantes oraremos para que Deus coloque as mãos sobre sua vida. Vamos a testemunhos, estamos falando de fé, vamos a testemunhos de fé, já regressamos. Como é seu nome? Jorge Arroyo. Qual foi o milagre, senhor Jorge? Yo tenía vicios y problemas con la familia. Qual vício? Tenía de marihuana, cocaína, cristal y cigarros y cerveza. E seu esposo? Sí. O que você sofreu com este vício? Sufrimos nosotros y mis hijos maltratos, golpes y casi nunca tener dinero por sus vicios. Durante quanto tempo? Más de 20 años. Mais de 20 anos. Ustedes viveram um verdadeiro inferno. Sí, después yo le robaba a mis hijos, robaba al que sea y traía pistola y yo tiraba balazos donde sea. Ya no me importaba. Si yo estaba en la parada de la luz, yo traía bolsa de droga y yo le hacía, no me importaba ya por los vicios. Por que usted cree que su liberación haya sido un milagro? Sí, porque a muchos, pues a mí ya me trataron de matar y luego también tuve 2 overdoses y me traté de suicidar una vez. Solo los doctores decían que iba a quedar vegetal y sí me logré y no, nada me duele, nada. Yo digo que Dios me estaba cuidando porque la vida que yo llevaba ya era muy descontrolada. El amor de su esposa, el amor de sus hijos não lhe foram suficientes para cambiar de vida. No, yo al contrario, yo a ellos les robaba. Ella se iba a trabajar, yo me metía a su cuarto, le robaba, porque ya la quemaban hasta las puertas. Cuando ellos se iban, le robaba a mis hijos, a mis hijas, le robaba lo que fuera, a mis parientes, al que sea, por la droga. E quem actuou la fé en el altar para cambiar esta situación? ¿Usted o usted? ¿Cómo usted actuó? Yo sacrifiqué una vez. Pero en ese tiempo también yo tenía que medicamentos o sacrificar. Preferí sacrificar porque estaba muy enferma y no teníamos ni para comer. Y yo esa vez sacrifiqué todo y se la vendí. Porque su problema, tanto su problema de salud como el problema de él, necesitaba de un milagro. Sí. Yo necesitaba comprar, me acuerdo muy bien que necesitaba medicamentos, estaba embarazada y necesitaba para sobrevivir yo también. Pero decidí entregar todo en el altar. Não foi uma coincidência, foi o poder de Deus que lhe sanou e que cambiou a vida dele. Sí. Você pode afirmar isso? Sí. Com toda seguridade. Sí, porque nosotros no teníamos ni para comer, no teníamos ni, a veces lo que era, en aquel tiempo pagaba unos $600 de renta, no tenía ni para pagar la renta. Ahora, con los sacrificios que hemos dado en el altar, hemos logrado 2 casas, carros del año, tener buen trabajo y no estar pidiendo siempre prestado para pagar renta ni nada. Ahora rentamos una casa y vivimos en otra. ¿Y él? Él está completamente fuera de vicios. ¿Pero es un buen marido? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ya no hay vicios, ya no hay nada de vicios, no peleas, nada. Estoy bendecido, gracias a Dios, buen trabajo y me ha ido muy bien. De 3 años para acá. Amém. Felicitações por sua fé. Deus lhe bendiga muito mais. Continuamos presentando Hablando de Vida. Quizás usted se ha preocupado por su trabajo, su familia, el dinero, los negocios, su vida amorosa, entre otras cosas. Sin embargo, no ha cuidado lo más importante, su alma. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria.
Los miércoles y domingos en la Iglesia Universal son los días de la semana que separamos para cuidar nuestro interior. Buscamos aprender las enseñanzas de Dios y recibir su fortaleza. Por lo tanto, no descuide su vida espiritual, porque de eso depende toda su vida. Cuide de su relacionamiento con Dios y la salvación de su alma. Miércoles, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la noche de la salvación. Domingo, a las 7 de la mañana y especialmente a las 9 de la mañana, en la reunión de las primicias de Dios, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Todos son bienvenidos. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Hoy lunes estaremos determinando a prosperidade para que Deus abra os caminhos, as portas para os creyentes, os que creem. Eu lhe aconselho que traga hoje sua ferramenta de trabalho, seu projeto, seu plano, para que podamos juntos receber de Deus a orientação, a guia precisa para a bendição na vida financeira. E tudo isso vem por fé. E é sobre isso que quero falar depois de escutar esse testemunho maravilhoso de fé. Porque a fé é o que nos conecta com Deus. Muitas pessoas gritam e dizem que têm fé. E dizem e insistem em dizer que têm fé. Não dudo, como eu falava ayer em las reuniões, que não posso dudar da fé das pessoas. Agora, toda fé tem que trazer-me resultado. Verdade que sim? Eu vou ler aqui o livro de Santiago. Se você tem sua Bíblia, eu vou ler a Bíblia uma versão, nova versão internacional. Talvez você tenha a Bíblia Reina Valera aí e vai encontrar algumas palavras diferentes, pero o Espírito é o mesmo. Capítulo 2, o livro de Santiago diz assim: Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Aí dejo a ustedes essa pergunta de parte da palavra de Deus. ¿Acaso poderá salvá-lo essa fé? Que fé? Que tipo de fé? Vamos analisar. A fé de boca e a fé sem obras. A fé sem atitudes. ¿Acaso, disse, de que lhe sirve a uno alegar que tem fé se não tem obras? Por quê, pastor Oliveira? Porque a fé é abstrata. Nós não podemos tocar a fé. Quando uma pessoa diz que tem fé, ela não tem, a fé não é algo que diz assim, ó, eu tenho aqui um vaso de água em minhas mãos e essa aqui é fé. Hoje eu tenho aqui o recipiente de azeite, isso aqui é fé. Não. A fé não se pode ver. Não se pode ver, pero a fé pode ser revelada, mostrada. Porque quando Deus exige de uma pessoa a fé, Ele quer ver esta fé. Como? Com obras, com atitudes. A fé com atitudes, a fé com obra, é a que nos traz o resultado. Todos queremos resultado de todo o que hacemos. Eu explicava ao povo, por exemplo, quando uma pessoa vai todos os dias a seu trabalho, ao fim do mês, ela quer o resultado do trabalho. O resultado do trabalho é o salário. Uma pessoa, por exemplo, que todos os dias ela vai regar uma planta, regar uma planta
que ella sembró algo en la parte de atrás de la casa. Todos los días se levanta, va allá, mira, echa una agüita, limpia a su alrededor. ¿Qué es lo que esa persona quiere? Ella quiere un resultado. Si acaso llega el día, o llega el momento para ella ver el resultado de su cuidado con aquella planta, de todo su cuidado, y ella no ve un resultado, se molesta. Porque todo lo que hacemos, queremos un resultado. La fe nos dice, ¿de qué sirve si usted dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esta fe puede salvarte? ¿Acaso con esta fe solamente hablada pode haver algum resultado? Não. No versículo 18, no versículo 17, diz assim: assim também a fé por si sola, se não tem obras, está muerta. Então, o versículo 17 diz claramente: la fé por si sola, solamente decir que tem fé e não tem obras, não tem atitudes, não tem decisões, você não hace nada com essa fé, é uma fé muerta. Muitíssimas as pessoas que dizem ter fé, pero não hace nada com essa fé, não busca a Deus, não ora, não lê a Bíblia, não se aparta del pecado. Muitas pessoas cargam numa fé muerta. E uma fé muerta é como se fosse um peso, porque as pessoas que têm uma fé muerta querem resultados. Cobram de Deus, diz: Deus, tu tienes que hacerme esto, tu tienes que hacerme tal coisa, tu tienes que darme isso, tienes que darme aquello. Pero como é uma fé sem obras, sem atitudes, não vai haver um resultado esperado. Eu não posso sembrar arroz e ao final de la cosecha, no dia de la cosecha, eu quero cosechar caraotas, bonte, né? Não, que foi o que sembraste? Arroz. Então, tem que esperar arroz. E se a pessoa, sembrando arroz, não logra cosechar absolutamente nada? Deus disse isso. A fé por si sola, se não está acompanhada com obras, decisões, comportamento, atitudes, ela é uma fé muerta. Uma fé muerta. Por isso existem muitas pessoas frustradas. Eu darei seguimento a esta palavra na programação de manhã. Quero que você agora preste atenção que significa ter uma fé, pero uma fé muerta. É um testemunho de cristianos frustrados. Eu quero que você preste muitíssima atenção de que se trata uma fé sem atitudes. Decir solamente que crê. Não, eu creio. Pero em la hora de tomar decisões que agradem a Deus, de obedecer sua palavra, não obedece. Aún dizendo que tem fé, se frustram. E assim, eis o testemunho que vamos escutar de um cristiano frustrado por dizer que tem fé e não usar esta fé com atitudes e obras. Mi nombre es Guillermina Castañeda. Yo fui un creyente frustrado. En mi niñez yo tuve mucho sufrimiento, mucho abuso. Después de adulto ya con mi pareja también tuve mucho abuso. Él estaba en el ambiente del alcohol. O sea, él todos los días llegaba borracho. Todos los días llegaba tomado, todos los días llegaba buscando a ver qué encontraba, a ver con quién había estado yo, y me echaba para la calle. Fue una desunión familiar muy fuerte, que yo me sentía desesperada y yo me fui a una iglesia y no sentía que me llenaba lo que yo pedía. Yo le pedía a Dios que por qué me estaba pasando todo eso. En el momento me sentía bien, los cantos y todo me llenaban bastante, pero algo había que no estaba bien.
Entonces yo buscaba me iba a otra iglesia a buscar algo que me llenara, algo que me explicara por qué me estaba pasando todo eso. Varias iglesias que yo visité y buscando, se puede decir, una solución o algo que me diera mi respuesta a mi sufrimiento o mis cosas que me pasaban. Me trataba de portar supuestamente a mi manera, supuestamente yo bien, yo no estaba faltándole a Dios y no me escuchaba. O sea, que no veía yo que Él me escuchara, porque cuando tenía el abuso y todo eso, yo decía, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago para salir de esto? Y yo no oía respuesta. En momentos también me decía, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Porque yo no creo que merezco todo esto. ¿Y por qué yo estoy recibiendo todo esto? Iba yo a la iglesia y me gozaba, los cantos, todo el sermón, todo lo que se oía, todo lo que se oía de la palabra de Dios. Yo salía de la iglesia, me sentía livianita, me sentía como que me había quitado un peso de encima, pero nomás llegaba a mi casa y ahí se me acababa. Yo llegué a la Iglesia Universal desesperada para encontrar una solución a mis problemas. Anteriormente sí, uno lee la Biblia y la lee, pero uno no tiene el entendimiento de la palabra para discernir todo lo que quiere decir en cada capítulo. Entonces se queda uno igual, se queda uno que no leyó la Biblia, pero no. Entonces lo que yo entendí era que tenía que entregarme más a Dios y hacer su voluntad, hacer como las cosas, como están escritas en la Biblia. Esa hambre de conocer más de la palabra de Dios es lo que yo vi la diferencia, en que entre más yo oía, yo quería más. Cuando se terminaba el servicio, yo me quedaba, yo quiero oír más. Desde que estoy viniendo a la iglesia, lo que he notado es que ya no me deprimo por cualquier cosa. Ya digo, Señor, tú sabes lo que haces y se lo dejo a Él. Yo ya no soy una creyente frustrada, porque yo he visto la respuesta que Dios me ha dado. Dios me ha escuchado y yo estoy contenta ahora. ¿Usted sabe quién es Jesús? Para el ciego es la luz. Para el hambriento, el pan de vida. Para el sediento, la fuente de agua viva. Para el enfermo, Jesús es la cura. Para el solitario, el amigo fiel. Para el reo, el abogado. Para el perdido, el Salvador. Para el que no tiene rumbo, Jesús es el camino. Para quien fue engañado, la verdad. Para el muerto, Él es la vida. Jesús es todo. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, una mañana más estamos en oración. Oro por aquellos que nos llamaram, que nos enviaram seus nomes de seus familiares e que estão, meu Deus, unidos em oração. Pessoas que necessitam de ajuda, pessoas que já não aguentam mais sofrer, dominada por um câncer, por uma enfermidade maligna, por uma depressão, pessoas que pensaram que o Senhor les deu a espalda. Oh Deus, alcança-las. Mi Deus, de tal maneira que esta pessoa receba agora o toque do Senhor. Se está enferma, receba sanidade.
esta persona que está debilitada em cima de uma cama de um hospital, de la casa misma, tiene su cuerpo debilitado por causa de las enfermedades. Tócala, Senhor, tócala para que reciba fuerzas, que seja, mi Deus, curada neste momento. Esta persona que passou toda a noite sem dormir, angustiada, triste, que seja livre dessa tristeza e receba ânimo, disposição e forças para buscar-te. Senhor, muestre para Édia que não se trata de religião, se trata de fé. E fé, Senhor, ela tem. Seja esta pessoa livre. Bendiga, Senhor, cada pessoa que seu nome está aqui no aceite. Todas ellas sejam curadas, tocadas e bendecidas e puedan ver o poder do Senhor. Também bendiga o vaso com água. Por fé se transforma em água bendita. Quando esta pessoa beba por la fé, milagre acontece agora. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e amém. Pode beber a hora del água e receba a força, receba sanidade e bendições em nome de Jesus. Amém. ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra a llamar cuando lágrimas inundan su mirar? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo le ataca a usted? No es Pablo ni Juan, ni David ni Sansón, ni Isaac ni Jacob, ni Moisés ni Abraham. No, no es, el nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. Graças a Deus, eu tenho certeza que você acaba de receber as bendições do Senhor, amém? E fortaleza também. Nós chegamos ao final de nossa programação e com alegria, porque eu tenho certeza que cada minuto desta programação de hoje ha sido de muitas bendições para você, força e esperança, amém? Déjame cerrar aqui o vidro onde está o aceite com os nomes das pessoas e saludar a você que nos assistiu através de nossa página do Facebook, também nos escutou por Rádio Alfa 93.1 FM. Digo para você a direção de nossa igreja aqui na Isla de Bonaire, Caia Indústria Paraíba número 32. Você é bem-vindo. Você não tem que pagar absolutamente nada. Há que vir com fé. Hoje, incluso, vamos orar, vamos estar em uma reunião especial 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente às 6:30 da tarde. Você que tem sua fotografia adentro do arca, você que está em sua cadena de oração de los dias lunes de la prosperidade, venga com seus projetos, pero venga com a Bíblia, porque Deus nos dará a direção correta para a prosperidade, amém? E este miércoles em la reunião de los hijos de Deus, principalmente às 6:30 da tarde, em el alerta de la salvação, será o último estudo del alerta de la salvação neste miércoles, amém? Mañana regressaremos, em la noite também estaremos en el programa Ponto de Fé e em nossa vigília de oração toda a madrugada. 12 da meia-noite, 3 da manhã e 6, 5:30 da manhã em nossa madrugada de la oração. Deus me los bendiga, bom início de semana e hasta la próxima.
Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.